Los vikingos fueron un pueblo escandinavo que vivió durante la era vikinga, aproximadamente entre los siglos 8 y 11. Originarios de lo que ahora es Noruega, Suecia y Dinamarca, los vikingos fueron conocidos por sus habilidades en la navegación, exploración y comercio, así como por sus incursiones en otras partes de Europa. Vivían en comunidades agrícolas dispersas en aldeas y granjas, y su estilo de vida estaba marcado por la agricultura, la pesca, la caza y la artesanía. Además, eran hábiles marineros y navegantes, lo que les permitía realizar expediciones de saqueo, comercio y exploración en el Mar del Norte, el Mar Báltico y el Océano Atlántico. En la sociedad vikinga, la estructura familiar estaba marcada por roles de género claramente definidos. El padre era considerado el líder y el proveedor principal de la familia. Era responsable de la protección del hogar y de tomar decisiones importantes relacionadas con la familia y la comunidad. Además, se encargaba de actividades exteriores como la caza, la pesca y la guerra. Por otro lado, la madre desempeñaba un papel fundamental en el hogar y la crianza de los hijos. Era responsable de las tareas domésticas, la educación de los niños y la administración del hogar. Su labor incluía la gestión de la casa, la preparación de alimentos y el cuidado de los niños. Aunque estos roles estaban claramente definidos, las mujeres vikingas también tenían la capacidad de ejercer influencia y poder en la sociedad, participando en actividades como el comercio, la medicina y, en algunos casos, incluso en expediciones vikingas. En la sociedad vikinga, la transmisión de conocimientos y habilidades era fundamental para la supervivencia y el éxito de las futuras generaciones. Los padres tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos una amplia gama de habilidades prácticas, desde técnicas de navegación hasta métodos de cultivo de tierras. Desde una edad temprana, los niños vikingos eran instruidos en las artes de la navegación, aprendiendo a manejar barcos y a interpretar las estrellas para orientarse en el vasto océano. La pesca y la caza también eran habilidades vitales, ya que proporcionaban una fuente de alimento para la comunidad. Los padres enseñaban a sus hijos técnicas de pesca con redes y anzuelos, así como el uso de arcos y flechas para la caza de animales salvajes. Además de las habilidades prácticas, se transmitían también las leyes y costumbres del pueblo vikingo. Los niños aprendían sobre la estructura social de su sociedad, así como sobre los derechos y responsabilidades de los ciudadanos. Las sagas y los poemas épicos eran utilizados como medios de enseñanza, transmitiendo la historia y los valores de los vikingos de una generación a otra. Esta transmisión de conocimientos y habilidades no solo aseguraba la supervivencia física de la comunidad, sino que también fortalecía los lazos familiares y comunitarios, creando una sensación de continuidad y pertenencia en la sociedad vikinga. En la sociedad vikinga, las celebraciones familiares eran momentos de gran importancia y alegría, donde se fortalecían los lazos entre los miembros de la comunidad. Una de las celebraciones más destacadas eran los cumpleaños. Aunque no hay registros detallados sobre cómo se celebraban, es probable que se reunieran como familia y amigos para compartir comida, bebida y alegría. Además de los cumpleaños, los vikingos tenían otras festividades para marcar ocasiones especiales, como nacimientos, matrimonios y éxitos en la vida de sus miembros. Estas celebraciones solían involucrar banquetes donde se disfrutaba de la comida y la bebida en compañía de seres queridos. Los banquetes eran una oportunidad para reunir a la familia y a la comunidad, fortaleciendo los lazos sociales y fomentando el sentido de pertenencia. La religión desempeñaba un papel central en la vida familiar vikinga, permeando todas las facetas de su existencia. Los vikingos adoraban a una variedad de dioses y diosas, como Odín, Thor y Freyja, y llevaban a cabo rituales y ceremonias para honrarlos. Estos rituales podían realizarse tanto en el hogar como en lugares sagrados, y solían incluir ofrendas y oraciones. Los templos y lugares sagrados eran espacios fundamentales en la comunidad donde se llevaban a cabo estas prácticas religiosas, fortaleciendo el sentido de identidad y cohesión entre los miembros de la familia y la comunidad vikinga. Los vikingos valoraban la lealtad, el respeto y el apoyo mutuo dentro de la familia y la comunidad. Estos valores fundamentales se reflejaban en todas las interacciones sociales y en las relaciones familiares. Además, había otras tradiciones arraigadas en su vida cotidiana, como la transmisión de conocimientos y habilidades, la celebración de festividades familiares y el cuidado de los ancianos, que contribuían a fortalecer los lazos comunitarios y familiares. La educación de los hijos en la sociedad vikinga era una responsabilidad compartida entre ambos padres. Desde una edad temprana, los niños vikingos eran instruidos en una amplia gama de habilidades prácticas necesarias para la vida, como la navegación, la pesca, la caza y la agricultura.
Además de estas habilidades, se les enseñaban los valores culturales y sociales de su pueblo, como el coraje, el honor y el respeto por la comunidad. Una parte importante de este proceso de educación era la transmisión de historias a través de las sagas y poemas épicos. Estas narrativas no solo entretenían a los niños, sino que también les enseñaban sobre la historia y los valores de su sociedad. A través de estas historias, los niños aprendían sobre héroes y heroínas, batallas legendarias y los principios morales que regían la vida vikinga. En la sociedad vikinga, la herencia y la sucesión se regían principalmente por la línea patrilineal, lo que significa que los hijos varones heredaban los bienes y la posición social de su padre. Esta práctica reflejaba la importancia del linaje y la continuidad de la línea familiar en la cultura vikinga. Cuando un padre fallecía, sus posesiones y propiedades pasaban a manos de sus hijos varones, quienes asumían la responsabilidad de mantener y administrar la herencia familiar. Esta herencia no solo incluía tierras y riquezas, sino también otros activos importantes para la vida cotidiana, como barcos, armas y herramientas. Sin embargo, las mujeres también podían heredar propiedades y riquezas en ciertas circunstancias, especialmente cuando no había hijos varones. En tales casos, las hijas podían recibir una parte de la herencia de su padre, aunque en general, su capacidad de heredar estaba limitada en comparación con la de los hijos varones. En términos de sucesión en el liderazgo de un clan o una comunidad, la elección del próximo líder se basaba en el linaje familiar y en la capacidad y respeto que el candidato inspirara en los miembros del grupo. A menudo, los líderes eran elegidos entre los miembros más capaces y respetados de la comunidad, quienes demostraban habilidades de liderazgo y un fuerte compromiso con el bienestar de su pueblo. En la sociedad vikinga, los ancianos eran altamente respetados y valorados por su sabiduría y experiencia acumulada a lo largo de los años. Se consideraba que los ancianos desempeñaban un papel fundamental en la comunidad, y se les brindaba cuidado y atención tanto por parte de sus familias como de la sociedad en general. Los miembros más jóvenes de la comunidad tenían la responsabilidad de cuidar y apoyar a los ancianos, asegurándose de que recibieran la protección, alimentación y compañía que necesitaban. Esta atención se extendía más allá de las necesidades básicas y abarcaba también aspectos emocionales y sociales, ya que se reconocía la importancia de mantener la conexión y el vínculo intergeneracional. Además de recibir cuidado físico, los ancianos eran valorados como fuentes de sabiduría y consejo. Se consideraba que habían vivido lo suficiente como para haber acumulado un conocimiento profundo sobre la vida, la naturaleza humana y la tradición, y se esperaba que compartieran sus experiencias y enseñanzas con las generaciones más jóvenes. En muchas ocasiones, los ancianos ocupaban roles de liderazgo informal dentro de la comunidad, actuando como consejeros y mediadores en conflictos y decisiones importantes. Su opinión era escuchada y respetada, y se valoraba su capacidad para ofrecer perspectivas únicas y soluciones creativas a los desafíos que enfrentaba la comunidad. La vida cotidiana en un asentamiento vikingo estaba marcada por valores sólidos, como la lealtad familiar, el respeto por la tradición y la búsqueda de conocimiento. Desde la estructura familiar hasta las celebraciones y prácticas religiosas, los vikingos tejieron una red de conexiones profundas que definieron su identidad. Su legado perdura en la memoria colectiva, inspirando relatos épicos, obras de arte y exploraciones históricas. Aunque su era ha quedado atrás, su influencia se extiende hasta la actualidad, recordándonos que incluso en tiempos antiguos, la humanidad buscaba comprender el mundo que la rodeaba y forjar su destino con coraje y determinación. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.